Gloria al Señor y un día más para compartir con todos vosotros de la palabra del Señor. La palabra del Señor es el alimento nuestro de cada día, capaz de alimentar nuestras vidas, sostener. Este es el pan nuestro de cada día, como está recogido en la oración modelo. Dánosle hoy este pan nuestro de cada día. La palabra del Señor que Él ha reservado y ha preservado por muchas generaciones para que estuviese disponible para nosotros en este día. Para que nosotros no tengamos necesidad de ir al pecado, participar del pecado del mundo para alimentar nuestras personas internas, nuestra alma, nuestro espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, del pan físico, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Porque para esto fue creado el hombre. Este fue el diseño original del hombre, el poder ser alimentado por la palabra del Dios Todopoderoso, de mi amado Maestro Jesucristo. Mi amado Maestro Jesucristo, Él es el Dios Todopoderoso y Él ha preservado estas escrituras que conocemos como la Biblia, que es este compendio de libros que conocemos como la Santa Biblia. Gloria al Señor. Es un pensamiento expresado del Dios Todopoderoso. Él ha plasmado a través de sus siervos, de sus hijos, de sus profetas, ha plasmado en este compendio de libros para que estuviese disponible para nosotros y para las generaciones también que pasaron. También ellos la tuvieron. Gloria al Señor. Pudieron ser alimentados de la palabra que crea vida. Gloria al Señor. Si comemos de la palabra, comemos del cuerpo del Maestro, porque Él es el verbo hecho carne, el verbo que habitó con nosotros, es la palabra que habitó con nosotros, que estuvo como humano, que caminó en la tierra, que sus pies se cansaron, su cuerpo se cansó, que tenía necesidad de alimentar un cuerpo. Él estuvo con nosotros, entre nosotros. Gloria al Señor, el creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso, el Elohim, el Yahvé. Gloria al Señor. Él estuvo con nosotros, hizo su ministerio. Por 33 años estuvo con nosotros, entre nosotros, que dio su vida en aquel madero, se sometió a aquella crucifixión, en aquella cruz Dios entregó su vida, pero no que el ser humano o alguien pudiera quitarla en la vida, como dice la Escritura, si Él es la vida, Él pone la vida y la pone y la vuelve a tomar cuando Él quiere, cuando quiere, como quiere y a quien quiere, porque Él es el Dios Todopoderoso. Mi amado Maestro Jesucristo, Él es el Dios Todopoderoso, que estuvo con nosotros y entre nosotros. Antes de empezar la grabación, estaba yo leyendo, gloria al Señor, Isaías 53, y quería compartir esta escritura con todos vosotros en este momento. Una escritura que es muy cortita, pero tan poderosa, gloria al Señor, y tan auténtica y verdadera. Toda palabra del Señor es muy auténtica y muy verdadera. Gloria al nombre del Señor. Esta escritura, Isaías 53, revela parte de la personalidad de nuestro Maestro Jesucristo. Gloria al Señor. También es una profecía que se cumple, gloria al Señor, con la venida del Mesías deseado. Gloria al Señor. Vamos al libro de Isaías, capítulo 53.
Y vamos a orar al Señor. Y me voy a poner delante del Señor, del Dios Todopoderoso, y también voy a poneros a vosotros delante del Señor. La Escritura dice también en el libro de Isaías que su palabra no vuelve vacía, sino que es prosperada para todo aquello en lo cual Él la envía. Porque Él es el que produce semilla al que siembra y pan al que come. Cuando una persona tiene hambre, tiene una necesidad, tanto física como espiritual, Él es el que produce ese pan, el alimento. Él es. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Él produce la semilla al que siembra. Imaginaros si alguien tiene que sembrar y no tiene la semilla. Gloria al Señor. También habla, gloria al Señor. Este pasaje también habla de la sementera. Cualquier matrimonio que esté en orden delante del Señor y no puede concebir hijo, que reclame esta palabra al Señor. Porque Él es el que produce la semilla al que siembra, al igual que pan al que come. Pero podemos reclamar y echarnos encima esta escritura, porque esta escritura nos pertenece a los hijos de Dios. Él es el que produce y da semilla al que siembra. De modo, si algún matrimonio no puede procrear, tener hijos, gloria al Señor, que ora el Señor y reclame. Por supuesto, la persona ha de ponerse en orden delante del Señor para poder reclamar al Señor. Pero aquí tenemos esta promesa, esta palabra y esta verdad de que Él es el que produce y da semilla al que siembra. Gloria al Señor. Vamos a Isaías 53. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús y la palabra del Señor yo la leo en el nombre de Jesús. Padre eterno, te ruego, Padre amado, ahora en el nombre de Jesús, yo pongo a mis hermanos delante tuya, Señor, a las personas que van a ver van a oír y van a ver esta transmisión, este video, Señor. En el nombre de Jesús reclamamos la palabra, Señor, tú eres quien da semilla al que siembra y pan al que come. Al igual, Señor, reclamamos esta palabra y la bendecimos, Señor, y Padre eterno, la sellamos en nuestra alma, cuerpo y espíritu, Señor. Padre eterno, tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que es prosperada, es fructificada para todo aquello en lo cual tú la envías. Te ruego, Padre eterno, por mis hermanos, Señor, que ahora esta palabra sea prosperada, sea fructificada, Señor. A todas las personas que la oigan, Señor. Si alguien no te tiene como Señor y Salvador, que sea conforme en su vida, conforme a tu propósito, Señor. Yo te ruego por esta persona que está oyendo, Señor, y no te tiene en su corazón. Te ruego que hagas, Señor, hagas una entrada triunfal en la vida de la persona, porque tu sangre aún sigue caliente para todo aquel que quiera reconocerte y aceptarte como su único Señor y Salvador. Te damos la gloria y la honra y gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario por todos nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Padre eterno. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús y la palabra del Señor yo la leo en el nombre de Jesús. ¿Y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Pues crecerá delante de él como una planta tierna y como una raíz de tierra seca. No tiene forma ni hermosura cuando lo veamos. No hay atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su herida somos nosotros sanados. Su herida, todo su cuerpo se hizo una herida, una herida. Esas escrituras que declaran en plural las heridas, las llagas, es una escritura errónea, es falsa. La herida, todo su cuerpo fue una herida. Al Señor castigaron su cuerpo, demolieron su cuerpo. 39 latigazos él sufrió en el pretorio romano. Él recibió 39 latigazos en el pretorio romano con un látigo que tenía pedacitos de metal y pedacitos de piedra. Todo su cuerpo fue herido. Esos 39 latigazos se los dimos nosotros. Él los recibió de manos de un verdugo, de aquellos. Pero fue por tu pecado y por mi pecado que Él recibió los 39 latigazos, por nuestra enfermedad, por nuestra felicidad, por nuestra paz, por nuestro gozo, por nuestra libertad. Gloria al Señor, nuestra libertad, por nuestra libertad, por nuestra libertad de las manos de Satanás, para que nosotros recibamos esta liberación, para que seamos libres de demonios, libres de enfermedades. Gloria al Señor, libre de opresiones demoníacas, libres del pecado, libres de la demencia, del bloqueo mental, de la obsesión, libre de la concupiscencia. La Escritura dice que el mundo está bajo concupiscencia, por eso peca, porque el mundo está bajo concupiscencia. Gloria al Señor. Y esta concupiscencia lleva al pecado, al ser humano, a esta destrucción tremenda que hay en el mundo a consecuencia del pecado. Es un estado lastimoso, porque no reconocen a Jesús como Señor y Salvador, al Dios Todopoderoso que bajó del cielo y nació en el cuerpo, en la imagen, en la persona de Jesús de Nazaret. Nació en el vientre de María, gloria al Señor, y estuvo con nosotros, caminó con nosotros. Este es el Cristo verdadero, este es el auténtico, el que nosotros predicamos, es el auténtico, el dador de la vida. Hoy día se han levantado muchos falsos Cristos, muchos falsos Cristos que se proclaman Cristo. Cristo solo hay uno. Lo vuelvo a repetir, que estuvo con nosotros, que hizo su ministerio, que estuvo con nosotros 33 años, hizo su ministerio, cargó el pecado de la humanidad en su espalda, que llevó la enfermedad del hombre, que derramó su sangre en aquel madero, en aquel maldito madero, porque todo aquel que colgara del madero, como decía la Escritura, era hecho maldito. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo crucifiqué al Maestro por mi pecado, por mi conocimiento, por mi teología, por mis malos modales, por mi despreciar a mi prójimo, por mi pecado, mi vicio. Yo lo crucifiqué, yo lo golpeé, yo le di uno de aquellos 39 latigazos, se lo di yo.
Gloria al Señor. Por mi maldad, por haber nacido de un vientre humano que había caído en pecado, un vientre humano que estaba destituido de la gloria de Dios desde el principio. La Escritura dice, en el principio todos pecaron y aún nos hicimos inútiles. ¿Nos hicimos inútiles para qué? ¿Para quién? Para el Dios Todopoderoso. Éramos inútiles por nuestro pecado. Teníamos un cerebro atrofiado. Gloria al Señor. Pero en aquel momento que el hombre en el principio en el jardín de Edén pecó en contra del Señor, Dios Todopoderoso, pecó en contra de mi Maestro Jesucristo. Él ya estaba preparado para bajar a la tierra y derramar su sangre por nosotros, ser crucificado, hacerse maldito por nosotros y cargar en su espalda el pecado de nosotros, de sus hijos. Gloria al Señor, de todo aquel que quiera aceptarlo y reconocerlo como su Señor y suficiente Salvador. Para esto y por esto, Él derramó su sangre, para llevarnos de vuelta al Padre y así poder cumplir Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, en Él, en el verdadero Cristo, crea, no en los falsos cristos que cada día se levantan de las sectas y teologías y denominaciones y conocimientos humanos como teologías, falsas doctrinas. Gloria al Señor. Él es el auténtico y verdadero Cristo Jesús de Nazaret, que anduvo en la tierra, que estuvo entre nosotros en forma humana, que fue llevado a la crucifixión, que recibió 39 latigazos el día antes, que su cuerpo estaba debilitado y él no pudo cargar el madero y lo tuvo que llevar un tal José que venía del campo, porque su cuerpo estaba débil. Eso fue lo que él recibió de nosotros por nuestro pecado. Y aún hay personas que lo desprecian y se van a oír falsas doctrinas y falsas teologías hechas por el hombre, mensajes que Satanás predica a través de la religión, de las sectas, que Satanás predica a través de la teología, falsos mensajes que desvían a la humanidad sincera. Y se cumple la escritura que el mismo Maestro nos entregó diciendo, si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerían en el hoyo. Si vemos la historia, gloria al Señor, el Señor ha mandado profetas que guiaran, eran guías que guiaban al pueblo, guías auténticos guías, no un guía falso que dirige al pueblo a un despeñadero con sus doctrinas y su teología y su humanidad y su conformismo, que es lo que hoy día se suele predicar y enseñar. En las universidades se enseña esto, aparte de espiritismo, y se enseña de satanismo, conformismo. Se enseñan doctrinas que lo que hacen es apartar al hombre del verdadero camino que el Señor ha trazado, dándonos una enseñanza tan sana y tan preciosa en las Escrituras. Gloria al Señor. Vamos a seguir leyendo Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su propio camino, mas el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros.
el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, cargó sobre la persona de Jesús de Nazaret, cargó la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es el pecado que se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Esa es la iniquidad. La maldad que se hereda en el ser humano con poder y autoridad y legalidad por parte de Satanás para destruir a una familia, a un linaje entero. Para que veáis y fijaros en las familias de la tierra como tal apellido, ellos son delincuentes, o todas las mujeres se separan de los maridos, o hay alcohol en esa familia. Esta es la iniquidad, esta es la maldición, pecados generacionales que se heredan de nuestras generaciones atrás, de nuestros mayores atrás, y se va transmitiendo por el poder de la sangre, el poder de la genética. Y es así que por eso vemos en el Génesis como se menciona, y estos son de la tribu de Coré, estos eran los que se encargaban de los coros, de los coritos, por eso se conoce hoy día como corito, Coré, porque viene de Coré, de la tribu de Coré. Los coretitas eran los que cantaban las alabanzas al Señor. Ellos estaban genéticamente espiritual. Hablamos de una genética espiritual que se transmite de padre a hijo. Ellos estaban capacitados como para poder administrar la alabanza. Luego menciona otras familias que estos eran ganaderos, todos eran ganaderos, nacían. El ganadero no cultivaba la tierra. Estos eran otras familias que eran cultivadores, eran gente del campo que cultivaban la tierra. Ellos conocían cuándo tenían que sembrar, qué semilla tenían que sembrar. Ellos entendían cómo manejar la tierra. Ellos tenían ese conocimiento. Es como el auténtico, digamos, policía que sirve, que es puesto por Dios, porque estos son servidores puestos por Dios. Eh, También el auténtico mecánico que repara coches, repara motores, está el auténtico mecánico, está el auténtico en tantos oficios como hay, gloria al Señor, y genéticamente nace con esta semilla en su interior y desarrolla su función, su asignación en la tierra, porque la ha recibido genéticamente de una forma espiritual. Gloria al Señor, porque esto es una herencia. Esta herencia, gloria al Señor, es impuesta por el Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Y de esto también Satanás se aprovecha, de esa semilla, de esa simiente maligna que se transmite de padres a hijos. Gloria al Señor. Y es una forma natural que el Dios Todopoderoso ha creado en el ser humano. Ha creado el ser humano de esta forma, con su herencia espiritual o incluso una herencia física. Cuando una persona tiene una enfermedad, por ejemplo, el azúcar, el diabético, eh, gloria al Señor, el médico lo primero que pregunta: ¿quién de tu familia la tenía? Porque es una maldición que se hereda, al igual que muchísimas enfermedades que las personas tienen y desarrollan en la tierra, y son enfermedades que se han transmitido sobreabunda esa maldición en las familias. Por eso he dicho que en muchos apellidos, conoces un apellido y rápidamente la gente reconoce si en ese apellido son ladrones, o son gente de mal vivir, o son personas, o son mujeres prostitutas, o son hombres alcohólicos, o son mujeres que se separan, o hombres que abandonan sus familias y se van con otras mujeres,
o también son muy agresivos, personas que son muy agresivas, se transmite. Cualquier semilla satánica se transmite, y es a través de nuestro amado Señor Jesucristo que se puede romper esto y ser libre, porque Jesús vino, cuando en el libro de Isaías vemos cómo Él declara su ministerio. Él vino a sanar al quebrantado de corazón y también vino a hacer apertura de las cárceles de aquellos que estaban cautivos, estaban presos. Gloria al Señor, este es parte del ministerio de nuestro Maestro Jesucristo. Solamente que tenemos que ir a Él y tenemos que tener este conocimiento para no seguir pereciendo por falta de conocimiento, porque el hombre, el ser humano en general, perece por falta de conocimiento, y el pueblo de Dios es uno del grupo de las personas que perecen por no tener conocimiento. Como declara también en el libro de Isaías, hay una escritura que dice, creo que el capítulo 5 de Isaías, dice que su pueblo fue llevado cautivo por no tener conocimiento, y el Seol, el infierno, ensanchó su vientre. Podemos leerlo, creo que es Isaías 5. Sí, en el capítulo 5 del libro de Isaías, versículo 13, dice, en el 13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Su multitud se secó de sed. Sin embargo, en el capítulo 55 del libro de Isaías, también te dice, a los sedientos venid los sedientos, comprar sin precio, entrar a las aguas, comprar sin precio vino y leche, comprar sin precio, entrad conmigo, venid y tomar de mí. A la mujer samaritana, el maestro le dijo, cualquiera que tuviera sed y bebiere del agua que yo le daré, jamás volverá a tener sed. Y la mujer samaritana entró en shock, porque se ve que a ella le costaba ir a recoger este agua, ese pozo. Gloria al Señor. El cántaro pesaba, y lo demostró. Era muy pesado. Y ella tuvo esa reacción tan sincera de decir, maestro, dime dónde tienes ese agua para que yo pueda. Dame ese agua. Que no tenga yo que venir acá con mi cántaro que tanto pesa, tanta distancia. Para que veáis qué detalle, ella soltó el cántaro en el suelo cuando se convenció de lo que el maestro le estaba hablando, de que ella se convenció de que él era el Cristo, el Mesías que estaban esperando, y fue corriendo a avisar al pueblo, a los samaritanos. Sin embargo, fijaros qué detalle, que ella soltó el cántaro, ella estaba muy cansada de ir a ese pozo a sacar agua. Pues ella tuvo el privilegio tan grande de recibir directamente de mano del maestro. Cualquiera que tuviese sed y bebiere del agua que yo le daré. La misma persona sería una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente de agua que salta para vida eterna y salpica a otras personas. Las fuentes salpican a otras personas, y la persona iba a ser una fuente salpica, impregna el ambiente, tu entorno, tus amistades, tu familia, tu casa. Gloria al Señor. Por donde pasa el Hijo de Dios, la hija de Dios, desprende ese aroma que solamente una fuente de agua viva puede transmitir y salpicar a otras personas. Gloria al Señor, porque el Maestro está en nosotros, Él es la vida. Gloria al Señor, y nosotros impregnamos nuestro ambiente, nuestro entorno de la vida que emana del Maestro. Gloria al Señor. Oh, gloria. En el capítulo 12 del libro de Isaías dice que nosotros beberemos con gozo, sacaremos con gozo agua de la fuente de la vida. Sacaremos con gozo
Gloria al Señor. Vamos a leerlo también. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 12 del libro de Isaías dice: y dirá en aquel día, cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque el Señor es mi fortaleza y mi canción. Dice el Señor Jehová, pero no me gusta decir Jehová porque no existe. Es el Señor Yahvé. Yahvé es la traducción más correcta. Es mi fortaleza y mi canción, el cual también se ha hecho mi salvación. Sacaréis agua con gozo. Es una promesa, ¿eh? Sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación. Es tan precioso y tan tremendo pertenecer al ejército del Dios Todopoderoso. Es algo tan tremendo como honrar la escritura que dice y que nos enseña que estamos sentados ya juntamente con nuestro amado Señor Jesucristo en lugares celestiales. Por eso dice: sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Gloria al Señor. Es preciosa la escritura y precioso la presencia del Dios Todopoderoso en la vida de una persona. Gloria al Señor. Cuando tienes un encuentro auténtico y verdadero con el Señor, tu vida cambia, es transformada y verdaderamente y realmente ya se cumple en tu vida. Ya comienzas a sacar agua de la fuente de la salvación. Es una fuente inagotable de vida donde el pecado huye, no tiene más cabida, porque la Escritura declara de que el Hijo de Dios no peca, no puede pecar porque es nacido de Dios, del Dios Todopoderoso, que es mi amado Señor Jesucristo. Y que el que es nacido de Dios, no peca, porque se guarda, la simiente de Dios lo guarda. Aquí Satanás ha puesto en muchas traducciones de las Escrituras, ha desviado esta palabra. El que es nacido de Dios se guarda y el maligno no le toca, porque no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. Y Dios no tiene que ver nada con el pecado, porque en él vivimos y en él nos movemos, como decía Pablo. Vivimos en él, en el Dios Todopoderoso, y en él nos movemos. Por lo tanto, no podemos pecar, podemos tropezar, incluso podemos caernos, pero estamos caminando dentro de las promesas que habla el libro de Isaías, que habría caminos y calzadas, y caminos serían llamados caminos de santidad, y un camino de santidad y que está preparado, habilitado. Gloria al Señor, para que camine el cojo, para que el cojo no tropiece, no se caiga el cojo. ¿Verdad que podemos tropezar? Podemos tropezar. Si caemos, estamos dentro de este camino. Y el Salmo dice, el Salmo 100, por ahí dice que Él no dejará al justo postrado en el polvo de la tierra. Que si 7 veces cayera el justo, el Hijo de Dios, 7 veces se levantaría. Gloria al Señor. Porque el Salmo dice, y a lo largo de la Escritura dice, que el Señor es nuestro escudo y nuestra salvación, y que tenemos que confiar en Él y descansar y reposar en Él, y tomar herencia de lo que Él nos ha dado a nosotros, lo que Él nos ha dado por herencia, de una forma totalmente gratuita. Él lo pagó, porque todo su cuerpo fue una herida. Todo su cuerpo fue una herida. No las heridas, no, por su herida, como declara primera de Pedro,
Por su herida somos sanados. Por su herida, no las heridas ni las llagas en plural. Eso es una escritura errónea, falsa. Todo su cuerpo se abrió en una herida, se convirtió en una herida. Todo su cuerpo fue abierto, Él dio su sangre por todos nosotros, por nuestra enfermedad. Su herida fue para nuestra libertad, para libertarnos, para hacernos libres de los demonios, de Satanás, de las maldiciones, de los conjuros, de los rezos, de los entierros que hayan hecho con nosotros. Ha derribado todo altar de brujería por nosotros. Pero tenemos que tener este conocimiento y reclamar esta palabra, esta promesa en nuestra vida para que haya un rompimiento de las tinieblas. Porque es como el que tiene sed y no va a la fuente. ¿Para qué el Señor nos dio armas, sino para defendernos? Muchos cristianos y muchos hijos de Dios piensan que el Hijo de Dios no tiene que batallar, no tiene que luchar, no se tiene que defender porque ya el Señor lo hizo. Nada tan retirado y falseado de la realidad. Nosotros somos llamados a guerra, somos llamados a lucha, entramos dentro del ejército. Gloria al Señor. Tenemos que luchar y batallar. Como antes he mencionado el capítulo 5. Capítulo 5 de Isaías, lo hemos leído. Aquí lo tengo. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria no tuvo conocimiento. No supo defenderse. Un pueblo llevado cautivo, el pueblo de Israel, ellos tenían su defensa. Esa defensa fue destruida, fue intimidada, fue tirada por tierra. El pueblo tenía una defensa, tenía una atalaya. Todo fue menoscabado. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué fueron llevados cautivos? Por no tener conocimiento, porque le faltó el conocimiento de la liberación, del despojarse del viejo hombre, de luchar contra los demonios. Por eso Efesios nos habla de las armas, no sé si, creo que es Efesios, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Él, son poderosas en Cristo para derribar altiveces. No son carnales, sino son armas espirituales. ¿Para qué el Señor nos las ha dado si no es para defendernos? Y si una persona recibe un arma, puede tenerla, se hace de este arma, la coge, la toma autoridad de ella, pero si no sabe defenderse, cuando tenga un peligro, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a defender? ¿Cómo se va a llevar esto a cabo si no sabe usar el arma? Pues este arma es lo que el pueblo de Dios necesita conocer, que es el saber defenderse contra las huestes de maldad que están en las regiones celestes, saber romper las maldiciones generacionales, saber romper los conjuros que hacen los brujos a los hijos de Dios, formarse como un guerrero. Gloria al Señor, tener el conocimiento para que deje de perecer el pueblo. Es muy importante, tan importante, gloria al Señor. La mayoría de los hijos de Dios, de mis hermanos, creen que un cristiano no puede tener una opresión demoníaca o incluso una maldición. No puede. Gloria al Señor. Y te vas a la Escritura, ves el ministerio de Jesús,
Nosotros somos la prolongación del ministerio de Jesús, de mi amado Maestro Jesucristo. Nosotros somos la prolongación. Sin embargo, el Maestro, el ministerio de él era y fue y será abrir las prisiones de los que estaban presos, libertar al cautivo. Cuando el Maestro comisionó, antes de partir hacia la cruz, y comisionó a 70, y los mandó de 2 en 2. La iglesia en aquel momento, sus discípulos entraron en la gran comisión. Nosotros somos llamados a entrar en la gran comisión. Sin embargo, es muy lastimoso porque no se suele ver mucho de que los hijos de Dios tomen ese poder, esa autoridad a la que somos llamados. Ir y echar fuera demonios, sanar enfermos, discipular las naciones. En ningún momento yo veo en las Escrituras que Él nos mande a sentarnos en una iglesia cómoda, bonita. Él no nos llama a que estemos en una congregación sentados con nuestro aire acondicionado, con nuestros ventiladores, en un buen banco sentado y oyendo de una forma bonita, para mí es una forma muy egoísta, porque el guerrero se forma en el campo de batalla. Todos los cuerpos de seguridad del Estado tienen una preparación. Un guerrero que va a la batalla tiene una preparación. Hay una preparación. Y no ignoremos las Escrituras que dice que Dios a quien ama disciplina y castiga a todo aquel que adopta como hijo. Esa Escritura, Dios ama al que disciplina, está desde el principio de las Escrituras hasta el final. Dios a quien ama disciplina. Por eso muchas veces nos vienen problemas a nuestras vidas y no entendemos por qué el Señor ha permitido que Satanás haga algo en contra de nosotros. Pues para disciplinarnos, porque el Señor nos ama. Gloria al Señor. Y sin embargo, el Hijo de Dios, en su nobleza, reclama a Dios lo que Satanás le ha robado. No, Satanás te lo ha robado a través de los brujos, o porque sale desde el infierno ese mensaje, esa palabra, o sea, digamos, ese mandamiento sale del infierno, o esa palabra que Satanás lanza a sus demonios para ir en contra nuestra, a robarnos y hacernos daño en algo. Y sin embargo nosotros nos volvemos en contra de nuestro amado Maestro Jesucristo y le reclamamos a Él lo que Satanás nos ha robado. Y no le echamos cara a Satanás y decimos: Satanás, ven aquí, en el nombre de Jesús te ordeno que suelte todo lo que me has robado. Te ordeno que suelte a mis hijos, suelta mi casa, suelta a mi compañera, suelta a mi familia, suelta mis hijos, mis hijas, mi familia, suelta mi negocio, suelta mis bienes materiales, suelta mi conocimiento. Te ordeno que sueltes mi ministerio, te ordeno que sueltes mis dones. Suelta a tal persona que estoy orando, intercediendo por ella para que el Señor pueda tocarla. Te ordeno que todos tus demonios y todos tus conjuros salgan de la persona. Hay que hacer guerra espiritual y este conocimiento hay que tenerlo. Gloria al Señor. Pues nos vamos a ir a la lectura. No quiero alargarme más. A la lectura que nos pertenece. Sí quisiera, pero no quisiera tampoco que vosotros os canséis cuando son los vídeos muy largos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Espero que todos vosotros, juntamente conmigo, aprendamos todos juntos, porque el Señor me ministra a mí para que yo ministre a vosotros. Y yo siento la presencia del Señor y el gozo del Señor, el poder del Señor, porque Él me ministra a mí para daros a vosotros. Gloria al Señor.
Se cumple la escritura que dice, recibisteis de gracia, dad de gracia. Recibisteis de gracia y este poder que yo siento cuando el Señor me ministra a mí es de gracia, es por gracia. Porque es por gracia que nosotros somos salvos y es por gracia que somos llamados. Porque nosotros no elegimos al Maestro, sino que el Maestro nos eligió a nosotros. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Gloria al Señor. Capítulo 18 del Evangelio de Juan. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús y la palabra del Señor yo la leo en el nombre de Jesús. Cuando Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos al otro lado del arroyo de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos para que veáis cómo el Maestro sentía la caída del hombre en el jardín de Edén. Y él se hacía fantasías con sus discípulos. Iban nuevamente a un jardín, iba a un huerto, a un reservado, a un lugar donde sembraba. Gloria al Señor, donde tendría un valladito. Gloria al Señor. Lo voy a leer de nuevo. Desde el 1, desde el comienzo. Cuando Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos al otro lado del arroyo de Cedrón, donde había un huerto. Él añoraba el poder volver al huerto. Gloria al Señor. Porque la Escritura dice que el Espíritu de Dios se movía en el aire de la mañana. Gloria al Señor. Qué tremendo poder había en aquel huerto, donde el Espíritu de Dios se movía en el aire de la mañana y hablaba cara a cara con Adán y Eva, con su creación. Por eso vemos aquí que cuando viene a la tierra no tiene otra cosa que hacer el Maestro amado que ir y reunirlos en un huerto. Gloria al Señor. Qué privilegio tan grande tuvieron sus discípulos de caminar y mirar a la cara al Maestro, a sus ojos, aquella santidad tan tremenda y aquella amabilidad y aquel amor tan tremendo que manaba de su persona, siendo su Padre, el Dios Todopoderoso. Gloria al Señor, siendo Él el Dios Todopoderoso y siendo engendrado, es un misterio tremendo, siendo Él engendrado del Dios Todopoderoso como Adán, recibió vida impartida directa del Dios Todopoderoso. Pues nosotros a través del bautismo también tenemos una vida impartida directamente del Dios Todopoderoso. Lo que sintió el Maestro en la tierra, también un hijo de Dios con su bautismo en plenitud, siente lo que sintió el Maestro cuando caminaba. Porque hay una parte nuestra que es divina, al igual que el Maestro tenía una parte que era divina. Otra parte de él había nacido como hombre terrenal de la matriz de María. Él fue primogénito y abrió la matriz. Él abrió la matriz de María. Gloria al Señor. Luego ya María, como mujer terrenal, tuvo más hijos. Claro que tuvo más hijos, más hijas. Lo dice las Escrituras. Bendito sea el Señor. Nosotros cuando recibimos el bautismo de Espíritu Santo y fuego, gloria al Señor, sentimos lo que el Maestro caminó, lo que el Maestro sentía cuando caminó por la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo es pertenecer a la familia del Todopoderoso. Versículo 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar.
Porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos, para que veáis qué es lo que yo digo, cómo él añoraba. Muchas veces, fijaros qué detalle, muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos en aquel jardín. Gloria al Señor. Porque el hombre, el ser humano, se rige por el deseo de su corazón. Y en el deseo del Maestro estaba el volver. Él añoraba el huerto de Edén, aquel huerto. Gloria al Señor. El Edén era un paraíso terrenal en el que el Señor escogió un rincón, hizo un valladito. Gloria al Señor. Protegió, reservó, hizo un reservado para poner allí al hombre y a la mujer. De aquel paraíso terrenal, de aquella belleza tan grande, escogió un lugar donde había 3 veces más la belleza que tenía el Edén. Y ahí se esmeró el maestro. El maestro mío es muy caprichoso y ahí puso al hombre. Hizo una creación fuera de lo normal, algo espectacular, algo tan precioso y tan tremendo como mirar las estrellas del universo en las noches en que está el cielo despejado, esas noches donde se ve, esas noches de verano, de agosto, que se ve el cielo despejado, gloria al Señor, y se ve como las lumbreras hacen su función. Gloria al Señor. La tierra era un vergel donde todo era armonioso. Había alimento, sobreabundaba el alimento. Los árboles en cualquier lugar daba mucha fruta. Había unas plantas enredaderas que ofrecían alimento, fruta al ser humano y también a los animales. Gloria al Señor. Había una armonía en los animales que Adán les puso su nombre. Todo era armonía. Los peces del mar eran muy armoniosos. Las aves del cielo se desprendían y emanaban amor. Y eran muy agradecidos a la creación y al Creador. Pero fijaros el detalle que el hombre le da honor a la creación y no al Creador, cuando el Creador está por encima de la creación. De modo que dan honor al altar y no le dan honor al que santifica el altar, que es el Dios Todopoderoso, mi amado Maestro Jesucristo. Pues así es el hombre, de animal, de terrenal, de diabólico, por no tener al Dios Todopoderoso, a mi Maestro Jesucristo en su corazón. Gloria al Señor. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Judas, pues, es lo que venimos hablando, que Jesús añoraba ese lugar, aquel huerto, y aprovechó a estar con los suyos, que eran sus discípulos, para volver a recordar aquel tiempo antes de la caída del hombre. Gloria al Señor. Judas, pues, tomando una compañía de hombres y oficiales de los sumos sacerdotes y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Fijaros, qué bestialidad. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante de él y les dijo: ¿a quién buscáis? Respondiéndole a Jesús de Nazaret, dícele Jesús: yo soy. Y estaba de pie también con ellos Judas, el que le entregaba. Y luego, pues, que les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Aquí ya Judas cayó con todo su armamento, con toda su compañía de soldados, con los oficiales, con toda la corte que venía a apresar al maestro. Judas era uno de los que cayó a tierra. Volvióles pues a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Respondió Jesús: ya os he dicho que yo soy.
Pues si a mí buscáis dejar ir a estos, para que se cumpliese la palabra que decía, que había dicho, de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada, en la vaina. La copa que mi padre me ha dado, ¿no la tengo de beber? Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que mi padre me ha dado, ¿no la tengo de beber? Entonces la compañía y el capitán y los oficiales de los judíos prendieron a Jesús y le ataron al maestro y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era sumo sacerdote en aquel año. Caifás era el que había dado el consejo a los judíos que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y aquel discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera de pie a la puerta. Entonces salió aquel discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera y trajo dentro a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Dícele él: no soy. Y estaba en pie los siervos y los oficiales que habían hecho fuego de carbón, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde siempre se juntaban los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído que les haya yo hablado. He aquí estos saben lo que yo he dicho. Y cuando él hubo dicho esto, uno de los oficiales que estaban de pie allí dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Respondióle Jesús: si he hablado mal, da testimonio del mal, si bien. ¿Por qué me hieres? Pues habíale enviado a Anás lo repito. Pues habíale enviado a Anás atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose. Entonces ellos le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, y al instante el gallo cantó. Y llevan Jesús a Caifás al pretorio, y era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, mas para que pudiesen comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos fuera y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te le hubiéramos entregado. Dícele entonces Pilato: tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es lícito matar a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, significando de qué muerte había de morir. Entonces Pilato volvióse a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondióle Jesús: ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: yo, Pilato respondió: ¿soy yo judío?
Tu misma nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Díjole entonces Pilato, luego, ¿eres rey tú? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Dícele Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, volvió a los judíos y les dice, yo no hallo ninguna falta en él. Pero vosotros tenéis costumbre que yo os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo, no a este hombre, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Gloria al Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. La siguiente entrega será el capítulo 19. Padre eterno, gracias Señor por el privilegio que me has dado de poder compartir con mis hermanos este pan recién horneado. Te ruego, Padre eterno, que tu palabra sea prosperada y fructificada y sea llevada, servida a personas que la necesitan, te necesitan en sus vidas. Ruego por ellos, Señor, que ellos te puedan reconocer como Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús te ruego por cada una de las personas que me han oído. En el nombre de Jesús, que tú te manifiestes a ellos, Señor, para la gloria de tu nombre. Suple las necesidades de cada uno de mis hermanos que te han oído. Necesidades espirituales y también las materiales. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Gracias a todos vosotros, hermanos. En el nombre de Jesús, amén.